Terry Eagleton, una introducción a la teoría literaria. Introducción. ¿Qué es la literatura? Podría definírsela, por ejemplo, como obra de imaginación en el sentido de ficción. Pero bastaría un instante de reflexión sobre lo que comúnmente se incluye bajo el rubro de la literatura para entrever que no va por ahí la cosa. La literatura inglesa del siglo XVII incluye a Shakespeare y Milton, pero también abarca los ensayos de Francis Bacon. Más aún, incluso podría llegar a decirse que comprende el Leviatán de Hobbes. El distinguir entre hecho y ficción, por lo tanto, no parece encerrar muchas posibilidades en esta materia. Entre otras razones, porque se trata de un distingo a menudo un tanto dudoso. En Inglaterra, a fines del siglo XVI y principios del XVII, la palabra novela se empleaba tanto para denotar sucesos reales, como ficticios. Novelas e informes noticiosos no eran ni netamente reales u objetivos ni netamente novelísticos. Simple y sencillamente no se aplicaban los marcados distingos que nosotros establecemos entre dichas categorías. Ahora algunos leen esos escritos como si se tratase de hechos, pero otros los consideran ficción. Añádase que si bien la literatura incluye muchos escritos objetivos, excluye muchos que tienen carácter novelístico. Si se considera que los escritos, creadores o de imaginación, son literatura, ¿quiere esto decir que la historia, la filosofía y las ciencias naturales carecen de carácter creador y de imaginación? Quizá haya que definir la literatura no con base en su carácter novelístico o imaginario, sino en su empleo característico de la lengua. De acuerdo con esta teoría, la literatura consiste en una forma de escribir, según Roman Jakobsen, en el cual se violenta organizadamente el lenguaje ordinario. La literatura transforma e intensifica el lenguaje ordinario, se aleja sistemáticamente de la forma en que se habla en la vida diaria. La textura, el ritmo y resonancia de las palabras exceden, por decirlo así, su significado, abstraíble o bien expresado en la terminología técnica de los lingüistas. El lenguaje empleado atrae sobre sí la atención. De hecho, esta es la definición de lo literario que se propusieron los formalistas rusos. Los formalistas surgieron en Rusia en los años anteriores a la Revolución Bolchevique de 1917 y cosecharon laureles durante los años 20, hasta que Stalin les impuso silencio. Fue un grupo militante y polémico de críticos que rechazaron las cuasi místicas doctrinas simbolistas que anteriormente habían influido en la crítica literaria y que con espíritu científico práctico enfocaron la atención a la realidad material del texto literario. Según ellos, la crítica debía separar arte y misterio y ocuparse de la forma en que los textos literarios realmente funcionan. La literatura era una organización especial del lenguaje, tenía leyes propias específicas, estructuras y recursos que debían estudiarse en sí mismos. La obra literaria no era reflejo de la realidad social, era un hecho material, cuyo funcionamiento puede analizarse como examina el de una máquina. La obra literaria estaba hecha de palabras, no de objetos o de sentimientos, y era un error considerarla como expresión del criterio de un autor. El formalismo era esencialmente la aplicación de la lingüística al estudio de la literatura y cómo la lingüística en cuestión era de un tipo formal. Los formalistas hicieron a un lado el análisis del contenido literario y se concentraron en el estudio de la forma literaria. Afirmaron que el contenido era meramente la motivación de la forma, una ocasión u oportunidad conveniente para un tipo particular de ejercicio formal. El Quijote, el personaje no pasa de ser un recurso para mantener unidas diferentes clases de técnicas narrativas. Esta desorientada insistencia ganó para los formalistas el nombre despreciativo que les adjudicaron sus antagonistas. Aun cuando no negaron que el arte se relacionaba con la realidad social, sostenían desafiantes que esta relación para nada concernía al crítico
Los formalistas principiaron por considerar la obra literaria como un conjunto más o menos arbitrario de recursos, a los que solo más tarde estimaron como elementos relacionados entre sí o como funciones dentro de un sistema textual total. Entre los recursos quedaban incluidos sonidos, imágenes, ritmo, sintaxis, técnicas narrativas, el arsenal entero de elementos literarios formales, lo específico del lenguaje literario, lo 13. Que lo distinguía de otras formas de discurso era que deformaba el lenguaje ordinario en diversas formas. Sometido a la presión de los recursos literarios, el lenguaje literario se intensificaba, condensaba, retorcía, comprimía, extendía, invertía. El lenguaje se volvía extraño y por esto mismo también el mundo cotidiano se convertía en algo extraño. El lenguaje rutinario, nuestras percepciones se automatizan. La literatura hace más perceptibles los objetos. Al tener que luchar con el lenguaje, el mundo contenido en ese lenguaje se renueva vívidamente. El discurso literario aliena o enajena el lenguaje ordinario, pero paradójicamente, al hacerlo, proporciona una posesión más completa, más íntima de la experiencia. El relato, el argumento, como dirían los formalistas, emplea recursos que entorpecen o retardan a fin de retener nuestra atención. En el lenguaje literario, estos recursos quedan al desnudo. Los formalistas, por consiguiente, vieron el lenguaje literario como un conjunto de desviaciones de una norma, como una especie de violencia lingüística. La literatura es una clase especial de lenguaje que contrasta con el lenguaje ordinario que generalmente empleamos. El reconocer la desviación presupone que se puede identificar la norma de la cual se aparta. No pasa de ser una ilusión el creer que existe un solo lenguaje normal, idea que comparten todos los miembros de la sociedad. Cualquier lenguaje real y verdadero consiste en gamas muy complejas del discurso, las cuales se diferencian según la clase social, la región, el sexo, la categoría y así sucesivamente, factores que por ningún concepto pueden unificarse cómodamente en una sola comunidad lingüística homogénea. Las normas de una persona quizás sean irregulares para alguna otra. Si nos cayera en las manos algún escrito breve, aislado de su contexto y procedente de una civilización desaparecida hace mucho, no podríamos decir a primera vista si se trataba o no de un escrito poético, por desconocer el modo de hablar ordinario de esa civilización y aun cuando ulteriores investigaciones pusieran de manifiesto características que se desvían de lo ordinario, no quedaría probado que se trataba de un escrito poético, pues no todas las desviaciones lingüísticas son poéticas. Y no es que los formalistas rusos no se dieran cuenta de todo esto. Reconocían que tanto las normas como las desviaciones cambiaban al cambiar el contexto histórico o social y que, lo poético, depende del punto donde uno se encuentra en un momento dado. El hecho de que el lenguaje empleado en una obra aparezca alienante o enajenante no garantiza que en todo tiempo y lugar haya poseído esas características. Resulta enajenante solo frente a cierto fondo lingüístico normativo, pero si éste se modifica, quizás el lenguaje ya no se considere literario. Dicho de otra manera, para los formalistas, lo literario era una función de las relaciones diferenciales entre dos formas de expresión y no una propiedad inmutable. No se habían propuesto definir la literatura, sino lo literario, los usos especiales del lenguaje que pueden encontrarse en textos literarios, pero también en otros diferentes. No hay recurso literario, metonimia, sinécdoque, litote, inversión retórica, etc., que no se emplee continuamente en el lenguaje diario. Sin embargo, los formalistas suponían que la rarefacción era la esencia de lo literario. El contexto me hace ver su carácter literario, pero el lenguaje en sí mismo carece de calidad o propiedades que permitan
distinguirlo de cualquier otro tipo de discurso y quien lo empleara en el bar no sería admitido por su destreza literaria. El considerar la literatura como lo hacen los formalistas equivale realmente a pensar que toda literatura es poesía. Un hecho significativo cuando los formalistas fijaron su atención en la prosa a menudo. Simplemente le aplicaron el mismo tipo de técnica que usaron con la poesía. Por lo general, se juzga que la literatura abarca muchas cosas además de la poesía, y qué decir sobre los lemas o eslogan, los encabezados periodísticos, los anuncios publicitarios, a menudo verbalmente llamativos pero que generalmente no se clasifican como literatura. Otro problema relacionado con la rarificación consiste en que, con suficiente ingenio, cualquier texto adquiere un carácter raro. Fijémonos en una advertencia. Muchos avisos aparentemente claros encierran ambigüedades como los que acabamos de señalar. El primer enfoque tiene al menos la ventaja de sugerir que 14. La literatura puede referirse, en todo caso, tanto a lo que la gente hace con lo escrito como lo que lo escrito hace con la gente. Aun cuando alguien leyera el aviso en la forma indicada, subsistiría la posibilidad de leerlo como poesía, que es solo una parte de lo que usualmente abarca la literatura. Por lo tanto, consideraremos otra forma de malinterpretar un letrero que puede conducirnos todavía un poco más lejos. Al aplicar a esas palabras ciertos ajustes o convencionalismos relacionados con la lectura, el ebrio de Marras las arranca de su contexto inmediato, hace generalizaciones basándose en ellas y les atribuye un significado más amplio y profundo que la finalidad pragmática a la que estaban destinadas. Ciertamente, todo esto parecía ser una operación relacionada con lo que la gente llama literatura. Por consiguiente, podríamos decir que la literatura es un discurso no pragmático. Al contrario de los manuales de biología o los recados que se dejan para el lechero, la literatura carece de un fin práctico inmediato y debe referirse a una situación de carácter general. Algunas veces, no siempre, puede emplear un lenguaje singular como si se propusiera dejar fuera de duda ese hecho. Este enfoque dirigido a la manera de hablar y no a la realidad de aquello sobre lo cual se habla, a veces se interpreta como si con ello se quisiera indicar que entendemos por literatura cierto tipo de lenguaje autorreferente, un lenguaje que habla de sí mismo. Con todo, también esta forma de definir la literatura encierra problemas. Por principio de cuentas, probablemente George Orwell se habría sorprendido al enterarse de que sus ensayos se leerían como si los temas que discute fueran menos importantes que la forma en que los discute. En buena parte de lo que se clasifica como literatura, el valor, verdad y la pertinencia práctica de lo que se dice se considera importante para el efecto total. Pero aún así, el tratamiento no pragmático del discurso es parte de lo que quiere decirse. Con el término literatura se deduce de esta definición que no se puede definir literatura objetivamente. Se deja la definición de la literatura a la forma en que alguien decide leer, no a la naturaleza de lo escrito. Es verdad que muchas de las obras que se estudian como literatura en las instituciones académicas fueron construidas para ser leídas como literatura, pero también es verdad que muchos no fueron construidos así. Un escrito puede comenzar a vivir como historia o filosofía y posteriormente, ser clasificado como literatura. Algunos textos nacen literarios, a otros se les impone el carácter literario. Quizá lo que importe no sea de dónde vino uno, sino cómo lo trata la gente. Si la gente decide que tal o cual escrito es literatura, parecería que de hecho lo es, independientemente de lo que se haya intentado al concebirlo. En este sentido puede considerarse la literatura no tanto como una cualidad o conjunto de cualidades inherentes que quedan de manifiesto en cierto tipo de obras, sino como las diferentes formas en que la gente se relaciona con lo escrito.
No es fácil separar un conjunto fijo de características intrínsecas. No hay absolutamente nada que constituya la esencia misma de la literatura. Cualquier texto puede leerse sin afán pragmático, suponiendo que en esto consista el leer algo como literatura. Asimismo, cualquier texto puede ser leído poéticamente, como diría un filósofo. Literatura y hierbajo son términos más funcionales que ontológicos, se refieren a lo que hacemos y no al ser fijo de cosas. Se refieren al papel que desempeña un texto en un contexto social, a lo que lo relaciona con su entorno y a lo que lo diferencia de él, a su comportamiento, a los fines a los que se le puede destinar y a las actividades humanas que lo rodean. En este sentido, literatura constituye un tipo de definición hueca, puramente formal. De cualquier manera, dista mucho de quedar claro que se pueda distinguir con precisión entre las formas prácticas y las no prácticas de relacionarse con el lenguaje. En muchas sociedades la literatura ha cumplido funciones de gran valor práctico, como las de carácter religioso. Distinguir tajantemente entre lo práctico y lo no práctico solo resulta posible en una sociedad como la nuestra, donde la literatura en buena parte ha dejado de tener una 15. Función práctica. Quizás se esté presentando como definición general una acepción de lo literario, que en realidad es históricamente específica. La gente denomina literatura a los escritos que le parecen buenos. Parecería, pues, que los juicios de valor tienen ciertamente mucho que ver con lo que se juzga como literatura y con lo que se juzga que no lo es, sí. Bien no necesariamente en el sentido de un escrito, para ser literario, tenga que caber dentro de la categoría de lo bien escrito, sino que tiene que pertenecer a lo que se considera bien escrito, aun cuando se trata de un ejemplo inferior de una forma generalmente apreciada. Los términos bien escritos o bellas letras son ambiguas en este sentido, denotan una clase de composiciones generalmente muy apreciadas pero que no comprometen a opinar que es bueno tal o cual ejemplo en particular. Con estas reservas, resulta iluminadora la sugerencia de que literatura es una forma de escribir altamente estimada, pero encierra una consecuencia un tanto devastadora. Significa que podemos abandonar de una vez por todas la ilusión de que la categoría literatura es objetiva, en el sentido de ser algo inmutable. Cualquier cosa puede ser literatura, y cualquier cosa que inalterable e incuestionable se considera literatura puede ser literatura. Algunos tipos de novelas son literatura, pero otros no lo son. Cierta literatura es novelística, pero otra no. No existe literatura tomada como un conjunto de obras de valor asegurado e inalterable, caracterizado por ciertas propiedades intrínsecas y comprometidas. Cuando en el resto del libro uso las palabras literario y literatura, llevarán una especie de invisible tachadura para indicar que realmente no son las apropiadas. Pero que de momento no cuento con nada mejor. Los juicios de valor son notoriamente variables. Por eso se deduce de la definición de literatura como forma de escribir altamente apreciada que no es una entidad estable. Así, como en una época la gente puede considerar filosófica la obra que más calificará de literaria, o viceversa, también puede cambiar de opinión sobre lo que considera escritos valiosos. Por otra parte, esto no significa que el llamado canon literario, la intocable gloriosa tradición de la literatura nacional, tenga que tomarse como un concepto cuya conformación estuvo a cargo de ciertas personas movidas por ciertas razones en cierta época. No hay ni obras ni tradiciones literarias valederas, por sí mismas, independientemente de lo que sobre ellas se haya dicho o se vaya a decir. Valor es un término transitorio. Significado que algunas personas aprecian en circunstancias específicas basándose en determinados criterios y a la luz de fines preestablecidos. Tragedias y comedias.
Quizá llegáramos a pensar que antes nos habían gustado, porque inconscientemente, las leíamos a la luz de nuestras propias preocupaciones cuando esto resultara menos posible, quizá esas obras dramáticas dejaron de hablarnos significativamente. El que siempre interpretemos las obras literarias a través de lo que nos preocupa o interesa quizá explica por qué ciertas obras literarias parecen conservar su valor a través de los siglos. Es posible, por supuesto, que sigamos compartiendo muchas inquietudes con la obra en cuestión, pero también es posible que, en realidad, y sin saberlo, no hayamos estado evaluando la misma obra. Nuestro Homero no es idéntico al Homero de la Edad Media y nuestro Shakespeare no es igual al de sus contemporáneos. Más bien se trata de que estos periodos históricos diferentes han elaborado un Homero y un Shakespeare diferentes, las sociedades reescriben, así sea inconscientemente, todas las obras literarias que leen. Ninguna obra, ni la evolución que en alguna época se haga de ella puede, sin más, llegar a nuevos grupos humanos sin experimentar cambios que quizá los hagan irreconocibles. Esta es una de las razones por las cuales lo que se considera como literatura sufre una notoria inestabilidad. No quiero decir que esa inestabilidad se deba al carácter subjetivo de los juicios de valor. Según este punto de vista, el mundo se halla dividido entre hechos sólidamente concretos que están allá y juicios de valor arbitrarios que se ubican aquí dentro. Los hechos están a la vista y son irrecusables, pero los valores son cosa personal y arbitraria. En la sociedad donde vivo, podría agregar, que para nada conservamos datos de 16. Esa naturaleza. Para clasificar nuestros edificios nos fijamos en si miran al noroeste o al sudoeste. Esto, quizás, pusiera de manifiesto una parte del sistema inconsciente basada en juicios de valor subyacentes en mis datos descriptivos. Ninguna enunciación de hechos que yo pudiera formular sería ajena a ellas. La enunciación de un hecho no deja de ser, después de todo, una enunciación y da por sentado cierto número de juicios cuestionables que esas enunciaciones valen la pena más que otras, que estoy capacitado para formularlas y garantizar su verdad, que mi interlocutor es una persona a quien vale la pena formularlas, que no carece de utilidad el formularlas y así por el estilo. En este sentido, no hay posibilidad de formular una declaración totalmente desinteresada, preñada de valores, que la otra. Quizás barroco y magnífico hayan llegado a ser términos más o menos sinónimos. Todas las declaraciones descriptivas se mueven dentro de una red, a menudo invisible, de categorías de valor. Añádase que, indudablemente, sin esas categorías no tendríamos absolutamente nada que decirnos. No se trata solamente de que poseyendo conocimientos que corresponden a la realidad los falseemos movidos por intereses y opiniones particulares, se trata también de que aun sin intereses especiales podríamos carecer de conocimientos porque no nos hemos dado cuenta de que vale la pena adquirirlos. Los intereses son elementos constitutivos de nuestro conocimiento. El afirmar que el conocimiento debe ser ajeno a los valores constituye un juicio de valor. Esto es aún más cierto en lo referente a la estructura fundamental de los criterios e intereses dentro de los cuales nací por ser miembro de una sociedad en particular, como por ejemplo, creer que debo procurar mantenerme en buen estado de salud, que los diferentes papeles que se representan según el sexo al cual se pertenece tienen sus raíces en la biología humana. Usted y yo podemos no estar de acuerdo en tal o cual cuestión, pero ello se debe exclusivamente a que compartimos ciertas formas profundas de ver y evaluar, enlazadas a nuestra vida social y que no pueden cambiar si antes no se transforma esa vida. Nadie me va a imponer un fuerte castigo porque me desagrada algún poema de Dan, pero sí reconozco que de plano la obra de Dan no es literaria, en ciertas circunstancias me arriesgaría a perder mi empleo.
La estructura de valores, oculta en gran parte, que da forma y cimientos a la enunciación de un hecho. Constituye parte de lo que se quiere decir con el término ideología. Sin entrar en detalles, entiendo por ideología las formas en que lo que decimos y creemos se conecta con la estructura de poder o con las relaciones de poder en la sociedad en la cual vivimos. De esta definición gruesa de la ideología se sigue que no todos nuestros juicios y categorías subyacentes pueden denominarse ideológicos. Por ideología no entiendo nada más que criterios hondamente arraigados, si bien a menudo inconscientes. Me refiero muy particularmente a modos de sentir, evaluar y percibir y creer que tienen alguna relación con el sostenimiento y la reproducción del poder social. Que tales criterios no son, por ningún concepto, menos rarezas personales. Puede aclararse recurriendo a un ejemplo literario. En Practical Criticism, el crítico y a Richards procuró demostrar cuán caprichosos y subjetivos pueden ser los juicios literarios y para ello dio a sus alumnos una serie de poemas, pero sin proporcionar ni el nombre del autor ni el título de la obra y les pidió que emitieran su opinión. Por supuesto, en los juicios hubo notables discrepancias. Opino, sin embargo, que, con mucho, lo más interesante del estudio es el firme consenso de valoraciones inconscientes subyacente en las diferencias individuales de opinión, llaman la atención los hábitos de percepción e interpretación que espontáneamente comparten lo que suponen que es la literatura. Sus respuestas críticas estaban firmemente entrelazadas con prejuicios y criterios de amplio alcance. No se trata de que haya habido culpa, no hay respuesta crítica ajena a esos enlaces y, por lo tanto, no existen las interpretaciones o los juicios críticos literarios puros. El propio a Richards tampoco pudo reconocer a fondo que las diferencias de evolución locales, subjetivas, actúan dentro de una forma particular, socialmente estructurada, de percibir el mundo. 17. Si no se puede considerar la literatura como categoría descriptiva, objetiva, tampoco puede que la literatura no pase de ser lo que la gente caprichosa decide llamar literatura. Dichos juicios de valor no tienen nada de caprichosos, tienen raíces en hondas estructuras de persuasión. Hay que añadir que los propios juicios de valor se relacionan estrechamente con las ideologías sociales. En última instancia no se refieren exclusivamente al gusto personal, sino también a lo que dan por hecho ciertos grupos sociales y mediante lo cual tiene poder sobre otros y lo conservan.